Buenos días. Magistrado presidente, en este momento doy cuenta de que la presente sesión extraordinaria, citada para su celebración el día de hoy, 8 de mayo del 2024, se encuentra siendo transmitida por las plataformas digitales de este tribunal, por lo que agradecería dispusiéramos nuestros teléfonos celulares en modo vibración. Buen día, magistradas y magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes. Se abre esta sesión pública extraordinaria TJA/EXT/J/001/2024 del Pleno de este Tribunal, conforme a los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, citada para las 10 horas del día 8 de mayo del 2024. A continuación, pido al secretario general de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, licenciado Víctor Manuel Martínez Castillo, realice el pase de lista de asistencia para determinar si existe quórum legal para la celebración de la presente sesión extraordinaria. Gracias, magistrado presidente. Atendiendo a su instrucción y con su permiso, procedo a efectuar el pase de lista de los presentes. Magistrado presidente, licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez. Presente. Magistrado licenciado David Ángeles Castañeda. Presente. Magistrada licenciada María Guadalupe Gallegos León. Buenos días, presente. Magistrada licenciada Norma Angélica Morquecho Damasco. Magistrado licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Presente, buenos días. Gracias. Una vez realizado el pase de lista, se hace constar la asistencia de 4 de los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, por lo que existe quórum legal para la celebración de la presente sesión. Existiendo quórum legal, solicito al secretario general proceda a dar lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Gracias, magistrado presidente. Procedo a dar lectura al orden del día para la presente sesión. Punto número 1, lista de presentes. Punto número 2, quórum. Punto número 3, aprobación del orden del día. Punto número 4, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia del juicio contencioso administrativo 4505/2021 con motivo de la concesión de amparo derivada del expediente 577/2022 del Segundo Tribunal Colegiado del 30º Circuito. Una vez leído el orden del día, procedo a someterlo a su consideración para su aprobación mediante votación económica. Quien esté por la afirmativa, le solicito levantar su mano. Queda aprobado el orden del día por unanimidad de las y los presentes. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, magistrado presidente. Como siguiente punto del orden del día, se somete a su consideración el proyecto de sentencia del juicio contencioso administrativo 4505/2021 con motivo de la concesión de amparo derivada del expediente 577/2022 del Segundo Tribunal Colegiado del 30º Circuito, bajo la ponencia del magistrado Jaime Gerardo Beltrán Martínez, que contiene los siguientes puntos resolutivos. Primero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo administrativo 577/2022, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del 30º Circuito contra actos de esta autoridad derivados del juicio de nulidad 4505/2021, se dicta la presente sentencia. Segundo, la parte actora no acreditó su acción de nulidad. Tercero, se sobresee en el presente juicio por las razones a que se refiere el tercero de los considerandos de la presente resolución, en relación a la autoridad demandada, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Cuarto, se reconoce la validez de la resolución impugnada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, secretario. Pues bien, el asunto que se somete a su consideración por parte de la ponencia a mi cargo, el cual ha sido previamente identificado, tenemos como hechos elementales los siguientes, y a manera de resumen, se los comento rápidamente. Bueno, una persona jurídica participó en una convocatoria para el otorgamiento de concesiones
del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal. Seguido el procedimiento administrativo, se emitió una resolución de aprobación de solicitud de dicha concesión y, consecuentemente, una resolución de habilitación temporal para prestar el servicio de transporte público en su modalidad de colectivo urbano, la cual se encontraba sujeta a los lineamientos establecidos en el considerando tercero, de los cuales para el presente cumplimiento es necesario resaltar tres específicamente, correspondiente al inciso F, operadores especializados; inciso G, tecnología a bordo, los cuales debían de cumplir dentro de 120 días, y inciso H, condiciones de prestación del servicio. Posterior a esto, la Secretaría General de Gobierno solicitó a la Coordinación General de Movilidad informara sobre el estatus del cumplimiento de los lineamientos y condiciones establecidos. Y una vez recibido el dictamen, donde se indicó precisamente el incumplimiento a los requisitos F, G y H, la referida Secretaría emitió una resolución en la que determinó improcedente el otorgamiento del título de concesión. Y bueno, este es el acto que impugna que se impugna en el juicio de nulidad. En contra de la citada resolución, la sociedad actora promovió juicio contencioso administrativo, del cual tuvo conocimiento la extinta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, la cual, seguido también el procedimiento correspondiente, dictó sentencia el 16 de diciembre del 2021, en donde resolvió sobreseer respecto a una de las autoridades demandadas y por otro lado se reconoció la validez del acto impugnado. Inconforme con esta sentencia, la actora promovió juicio de amparo, el cual se identificó con el número 71/2022 del segundo tribunal colegiado del 30º circuito, en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que, en atención al principio de confianza legítima, se analizaran los argumentos expuestos relacionados con la existencia de derechos adquiridos y con libertad de jurisdicción se resolviera conforme a derecho. En cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, la entonces Sala Administrativa dictó sentencia el 24 de octubre del 2022, en la que atendió a las directrices del fallo federal, análisis de derechos adquiridos bajo el principio de confianza legítima y con libertad de jurisdicción, sobreseyó el acto respecto a una de las autoridades demandadas y por otro, reconoció la validez del acto impugnado. En contra de dicha sentencia, la sociedad actora promovió juicio de amparo, el cual quedó identificado con el número 577/22, del cual tocó conocer por antecedente al referido segundo tribunal colegiado del 30º circuito, y fue resuelto en sesión ordinaria el 22 de marzo del 2024, en el sentido de amparar y proteger a la sociedad quejosa para los efectos siguientes. Primero, se deja insubsistente la sentencia reclamada. Segundo, se emita otra en la que se reitere lo que no fue materia de concesión y se prescinda de considerar que no existió una transgresión al principio de confianza legítima. Y tercero, con plenitud de jurisdicción se resuelva como en derecho corresponda. Esta sentencia de amparo es la que se propone dar cumplimiento en los siguientes términos. En primer lugar, se dejó insubsistente la sentencia reclamada en proveído de 17 de abril del 2024. En segundo término, se reitera lo que no fue materia de concesión, es decir, el análisis de las causas de improcedencia del estudio de fondo en la parte que no fue impugnada o que siendo combatida se desestimó en la primera ejecutoria de amparo, esto es, la firmeza de la resolución de 3 de junio de 2020 en la que se le habilitó temporalmente para prestar el servicio de transporte público y se establecieron las condiciones para que se expidiera el título de concesión. Segundo, se incumplieron los requisitos F, operadores especializados; G, tecnología a bordo; H, condiciones de prestación del servicio. Por último, la normativa que rige el acto impugnado. Por otra parte, y conforme a los razonamientos del Tribunal Constitucional de Amparo, se prescindió de conocer que no existió una transgresión al principio de confianza legítima, es decir, que sí existió un quebranto al referido principio ante la irrupción imprevisible
por parte de la autoridad demandada a la expectativa de derecho razonablemente creada en favor del gobernado de continuar prestando el servicio para el que se encontraba habilitado temporalmente por tiempo indeterminado al no ser viable el inicialmente señalado. En tercer lugar, y con libertad de jurisdicción, el presente proyecto propone, conforme a las directrices de amparo, del amparo en revisión 894/2015, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual originó el criterio jurisprudencial que fue invocado en la ejecutoria de amparo que se cumple en atención al principio de confianza legítima y las expectativas de derecho planteadas por la sociedad actora. Se toma en consideración el criterio jurisprudencial de rubro confianza legítima, su aplicación en el orden jurídico mexicano respecto a los actos administrativos, el cual establece el deber de ponderar los intereses colectivos, el derecho humano a la movilidad, en contraposición a los intereses de los particulares. Desde esta óptica, en el estudio se expone la lesión a la que, atento a lo señalado por el Tribunal de Amparo, le ocasionó el quebrantamiento al principio de confianza legítima a la sociedad actora, esto es, la incertidumbre jurídica respecto al actuar intempestivo del cumplimiento de los requisitos para obtener la concesión, en contraposición a los intereses colectivos, particularmente el derecho humano a la movilidad. Así pues, se expone el marco internacional, la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su dimensión nacional, en el artículo 4 de la Carta Magna, en su dimensión local, en el artículo 4 de la Constitución Política de Aguascalientes y la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, así como las jurisprudencias que por precedente obligatorio, con número 70/2023, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 11ª época, de rubro derecho a la movilidad, sus dimensiones individual y colectiva, y la identificada con número 71/2023 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 11ª época, del rubro siguiente. Derecho a la movilidad, las autoridades deben garantizar que se cumpla en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, en el que se le dio contenido y se establecieron las condiciones bajo las cuales se debe ejercer el derecho humano a la movilidad, esto es, seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En esa línea de pensamiento, en el proyecto se detalla el contexto fáctico anterior a la emisión del acto impugnado, es decir, la emisión de la convocatoria, el compromiso de la sociedad actora de cumplir con las bases de esta, la aprobación de solicitud y la habilitación temporal a la persona jurídica, la cual se encontraba sujeta al cumplimiento material de los lineamientos establecidos, específicamente en el considerando tercero, consistentes en el inciso F, operadores especializados, inciso G, tecnología a bordo, e inciso H, condiciones de prestación del servicio. De igual forma, se narran las acciones tendientes al pretendido cumplimiento de los lineamientos previamente identificados con los incisos F, G y H, dentro de los que se destaca la prórroga solicitada por la sociedad actora respecto a la acreditación del entrenamiento teórico práctico de sus operadores, acuerdo de colaboración celebrado por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 28 y la Coordinación General de Movilidad con el objeto de establecer las bases para la prestación del servicio de capacitación a los operarios del servicio de transporte público colectivo urbano. Convenio del Programa de Apoyos para el Equipamiento Tecnológico en Seguridad del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes. Reportes de cumplimiento de la programación y asignación del servicio producto de las inspecciones y verificaciones practicadas. Asimismo, en los razonamientos del proyecto se toma en consideración el incumplimiento de los ya referidos incisos F, G y H, lo cual previamente había sido analizado por el Tribunal de Amparo y no se encuentra en discusión. El tiempo en el que la
sociedad actora ha dejado de prestar sus servicios, así como el contenido del derecho humano a la movilidad. En ese sentido, la transgresión en su faceta de incertidumbre jurídica, al propiciar con su actuar la autoridad demandada una expectativa de continuar habilitada para prestar temporalmente el servicio de transporte por un tiempo que no se encontraba definido a la parte actora y haberle requerido el cumplimiento de los requisitos fuera del plazo inicialmente indicado, atiende a un perjuicio meramente procesal o adjetivo y no generó una afectación sustantiva en la pretensión a la cual aspiraba la persona jurídica actora, pues con ello ni se modificaron las bases o lineamientos de la convocatoria para otorgar la concesión, ni tampoco se modificaron las condiciones, ¿sí?, que se tenían que dar para el otorgamiento de la concesión definitiva. En efecto, es necesario tener presente que el plazo inicialmente concedido para cumplir con los lineamientos que se contiene en la resolución del 3 de junio del 2020, es decir, estos 120 días, fue extendido durante un lapso considerable, tal como lo sostiene la ejecutoria de amparo, lo cual pues no fue en detrimento de la sociedad actora, sino por el contrario, tuvo mayor oportunidad de cumplir, ¿sí?, con los requisitos que se le habían exigido. Y aún así, pues no observó los lineamientos contenidos en el considerando tercero de la resolución, en la que se le habilitó de manera temporal para prestar el servicio en la modalidad de transporte colectivo urbano. Por lo anterior, es que se considera que el tiempo que transcurrió en demasía para cumplir con los lineamientos no le irrogó una afectación sustantiva a la persona jurídica demandante, pues no se cambiaron las bases a las que se encontraba sujeta conforme a la convocatoria, sino por el contrario, contó con más tiempo para cumplir con los requerimientos precisados para obtener la concesión, y aún así, con la coadyuvancia de las autoridades involucradas, lo cual se desprende de los documentos que ya se señalaron, pues siguió incurriendo en el incumplimiento de los requisitos pendientes, a sabiendas, conforme a la habilitación temporal en su resolutivo quinto, que el incumplimiento de dichos lineamientos y condiciones dejaría sin efectos dicha habilitación temporal para prestar el servicio de transporte público de personas en su modalidad de colectivo urbano. Es decir, pues la hora actor queda totalmente desvirtuado este argumento de que en ningún momento tuvo conocimiento de una fecha cierta. Peor aún, no solamente tenía conocimiento de una fecha cierta. Por una parte, la autoridad en su momento brindó las facilidades para que se pudieran también de manera objetiva y material cumplir con los requisitos establecidos en la misma convocatoria y a la que se sujetó la propia sociedad actora. Por su parte, y siguiendo bajo esta misma línea de pensamiento, la actitud omisa por parte de la sociedad actora respecto al cumplimiento de los lineamientos identificados como inciso F, operadores especializados, inciso G, tecnología a bordo, e inciso H, condiciones de prestación de servicio, sí impactaron el derecho a la movilidad desde su contenido en cuanto a la seguridad vial, eficiencia y calidad. En consecuencia, en ejercicio ponderativo de los intereses colectivos e individuales, se estima que el permiso por parte de las autoridades demandadas, consistente en que la sociedad actora operara sin cumplir con los lineamientos establecidos en las bases de la convocatoria en un plazo indeterminado, lo cual le generó una expectativa de derecho conforme al principio de confianza legítima, no puede servir de justificación para que el goce del derecho humano a la movilidad no sea ejercido por las personas usuarias conforme a las condiciones establecidas en el marco normativo nacional e internacional planteado y conforme al contenido otorgado por el máximo tribunal del país, consistente en la seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. También se considera que el Estado, al día de hoy, en que esto se resuelve, debe realizar los actos tendientes que permitan el goce integral del derecho humano a la movilidad,
por conducto de los sistemas, operadores y concesionarios que hagan posible la materialización de los principios y contenido en el que se debe ejercer este derecho humano en cuestión. Por tanto, el permitir nuevamente que la sociedad actora ingrese en un esquema de transporte de pasajeros en su modalidad de colectivo podría propiciar un desequilibrio en las acciones y programas que giran alrededor del sistema integrado de transporte público multimodal de Aguascalientes en la modalidad de transporte colectivo urbano, e incluso podrían afectar derechos de terceros, personas jurídicas que sí cumplieron con los requisitos para proceder o acceder a otorgarles una concesión. Además, si en funcionamiento temporal de la habilitación para prestar el servicio de transporte colectivo, la parte actora no cumplió a cabalidad con los lineamientos que permean, al prestar el servicio de transporte colectivo, al haber transcurrido un lapso considerable de tiempo, sería necesario que las autoridades corroboraran que las condiciones en las que se encontraba en el momento en que se les habilitó de forma temporal fueran persistentes, para luego volver a determinar el estatus de la solicitud como aspirante a una concesión. Es decir, estaríamos en un círculo vicioso en donde ya vimos, ¿sí?, que la sociedad actora pues simplemente no se preocupó por materializar todas estas condiciones que se habían puesto, y de caer en este supuesto en que se le habilitara una vez más, pues de nuevo cuenta tendrán que revisarse todos los requisitos a los que en un inicio se sujetó, que siga en el cumplimiento, porque no hay que olvidar que estamos hablando de un derecho humano, específicamente el derecho a la movilidad, y esto pues está por encima de cualquier interés particular. Como lo he venido mencionando, pues lo anterior redundaría en un perjuicio a la colectividad usuaria, quien, se reitera, goza del derecho a la movilidad de manera diaria, continua y permanente, lo cual no puede ser retrasada, condicionada o suspendida en su ejercicio a tal prerrogativa, conforme lo establecido en el artículo 1 y 29 de nuestra Carta Magna, pues implicaría eventualmente en una reestructura de las actividades, programas y personas jurídicas concesionarias bajo el esquema proyectado por las autoridades encargadas de la operatividad y suspensión del sistema de transporte, bajo la justificación de darle oportunidad a la sociedad actora, quien en su momento, insisto, tuvo la posibilidad de ingresar a la nueva movilidad en el sistema de transporte colectivo de pasajeros y demostró una actitud omisiva de los lineamientos de la convocatoria a la que se postuló. Sostener lo contrario implicaría que la plena efectividad en el goce de los derechos humanos, en el caso de la movilidad, se encuentre a disposición del actuar de las personas que se encuentran involucradas en las condiciones para el ejercicio y su disfrute, en donde la permisión de operar el sistema de transporte sin los lineamientos y contenido de la prerrogativa fundamental, al amparo de la indebida vigilancia o supervisión de las autoridades competentes, permita que sigan funcionando sin adoptar los imperativos legales y constitucionales que protegen el ejercicio de los derechos. En conclusión, se propone en el proyecto que, ante el quebrantamiento al principio de confianza por parte de la autoridad demandada, al ocasionarle a la sociedad actora una lesión a su prerrogativa de contar con certidumbre jurídica, colocándolo en un estado de indefensión respecto a la propia actuación de la autoridad, al no actuar en concordancia con la expectativa de continuar habilitada para prestar temporalmente el servicio de transporte en los términos expuestos en la ejecutoria de amparo, este tribunal administrativo, al ponderar los intereses colectivos frente a los intereses particulares, estima que debe prevalecer el derecho humano a la movilidad sobre cualquier expectativa generada a favor del particular, incluso las generadas, como lo afirma la parte actora, con motivo de la participación en diversas licitaciones públicas y celebración en contratos relacionados con la adquisición, sustitución y modernización de las unidades destinadas al transporte público y su concurrencia dentro del proceso de migración al nuevo sistema de transporte,
al haber incumplido la actora en los lineamientos a los que se encontraba sujeta conforme a la convocatoria a la que se postuló. Específicamente, inciso F, operadores especializados, inciso G, tecnología a bordo, e inciso H, condiciones de prestación del servicio. Se afectó directamente al goce y disfrute del derecho a la movilidad en su vertiente de seguridad vial, eficiencia y calidad. En tales términos es que se propone el proyecto y es por lo cual les consulto, magistradas y magistrados, si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz, pueden hacerlo en este momento. Adelante, magistrado. Y la verdad es que del análisis del proyecto que nos propone la presidencia, como bien lo ha explicado el presidente, se basa principalmente en la ponderación de lo que es el derecho humano a la movilidad y que precisamente llevó todo este desarrollo de la emisión de la sentencia. Y hay tres rubros que ya se señalaron y que yo quiero destacar, que era precisamente la exigencia a esta concesionaria respecto a operadores especializados, tecnología a bordo y las condiciones de prestación del servicio que en su momento no fueron debidamente cubiertas y por lo tanto genera un impacto directo en este derecho a la movilidad que se está ponderando. Es por ello que celebro la emisión de esta sentencia, esta propuesta de sentencia, que está obviamente más trabajada y razonada en los documentos que se nos circularon. Gracias. Yo agradecer al magistrado presidente, quien es ponente en la emisión de la presente resolución, el habernos turnado precisamente con anticipación el proyecto, al cual solamente emití un comentario simple respecto al concepto de seguridad vial, y como bien lo manifiesta el magistrado Tachiquín, una vez que se nos turnó oportunamente este proyecto, hemos tenido ya la oportunidad de analizarlo y coincidimos plenamente con el magistrado ponente. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Del estudio de la propia propuesta de resolución, obviamente, de todos y cada uno de los elementos que se han vertido en esta propuesta, es importante destacar y resaltar varios puntos y elementos que, a mi parecer, deben ser considerados no solamente por esta sala, sino también más adelante en su momento, si el tribunal colegiado tendría que intervenir de nueva cuenta. ¿Cuál fue el tema que se discutió y que se analizó en este sentido de que había dos vertientes? Una era regresar al tribunal colegiado, al gobierno del estado o a la dirección de movilidad. El tema, como bien lo especifica la propuesta de sentencia, volverle a requerir a la parte actora que cumpliera con los requisitos que faltó. Pero esto caería precisamente en una desconfianza, no solamente de la propia autoridad, sino que de la propia sociedad que recibe precisamente ese servicio. Leyendo la jurisprudencia que se está manejando en el tema de los derechos humanos a la movilidad, ahí había un punto muy específico que habla de la seguridad de la prestación del servicio. Y en esa prestación del servicio es obvio que está de por medio el interés general, no solamente, como también se abordó aquí, el interés privado, que en todo caso, si se privilegia el tema de darle la razón al actor por su incumplimiento, que eso quede muy claro, pues sería volver a regresar al origen que dio este amparo. Se han manejado varias terminología. El tema de los derechos humanos es cambiante, evoluciona. Y esta jurisprudencia es 2023, pero el 2024 seguramente debe haber más, pero es la que aplica directamente al tema que se está abordando el día de hoy.
Yo, por lo que respecta a la intervención, me iría un poco más allá del tema de la legitimación que tiene el prestador de servicios o el concesionario o el posible concesionario, título que nunca tuvo porque no quiso cumplir. En esa tesitura yo diría, no tanto darle la posibilidad de volver a cumplir, no, sino decirle, yo te tuve la confianza y te tuve la confianza que te dejé participar como posible detentador de una concesión. Y te puse requisitos que todos los demás que participaron cumplieron y tú no. Y estás de acuerdo en que te di no solamente esa confianza, de haberle dejado participar, sino que también le di la confianza de entregarle una cantidad de dinero, porque le presté dinero y yo, gobierno, yo, movilidad o como se llame, autoridad, te otorgué un crédito para que pudieras participar. Entonces no me vengas con que la terminología que se ha usado mucho en esta parte de las soluciones, con una confianza legítima, porque la confianza legítima, como tú me la estás planteando, dice que tienes derechos de creados, que tienes derechos adquiridos, que tienes una expectativa de derecho. Pues bueno, esa misma expectativa de derecho, yo, el que te estoy invitando, te la he entregado y tú eres el que no la has cumplido. Entonces, en esos términos que viene basada esta resolución, y es obviamente para apoyarla, yo aumentaría otra cosa que sería, si te acuerdas que te di una prórroga para que cumplieras y aún así no lo cumpliste, y sabes qué, relacionándola con la jurisprudencia que se está mencionando, ahí menciona que debe de otorgarse una seguridad a todos los usuarios, pero como no lo hiciste, o sea, ni siquiera me cumpliste, uno de los 3 requisitos que no cumpliste fue precisamente el de la tecnología que debías tener para la vigilancia y la seguridad de los usuarios, y no lo hiciste. Bueno, entonces, como no lo hiciste, pues esto es como quieres que ahora vengas a través de una impugnación y que te vuelva a dejar participar. O sea, aquí el tema era agarrarlo de fondo, ya no estarlo peloteando, ¿sí? Decir, bueno, si tú en su momento te dijeron que tenías que cumplir con unos requisitos y no lo hiciste, pues quedas fuera. Y no te cría ningún derecho. Al contrario, eran requisitos que tú debiste haber cumplido. No es una expectativa de derecho. Y tampoco es un derecho creado. No les puedo preguntar si estamos de acuerdo, porque cada quien tendrá su razonamiento. Pero sobre todo está enarbolado en este tema el interés general, el interés público sobre un particular. ¿Qué vamos a resolver? ¿Sobre un interés particular? Para que rescate lo que en su momento no pudo rescatar o no pudo cumplir. Pues no, tú no me cumpliste, ¿sí? Entonces, en ese sentido yo les puedo decir que dentro de la actuación de la autoridad no existió un exceso en los actos del poder público. Fue en atención esa negación a la falta de cumplimiento de los requisitos que tú debiste haber cumplido. Ahora, la confianza legítima no aplica cuando al no haber terminado el deber de vigilancia que tenías tú de cumplir con los requisitos legales, en todo caso, esa confianza sería haber seguido los pasos adecuados, trabajando para obtener los resultados, que los cuales obviamente si cumplías iban a llegar por sí mismos, ¿no? Ese es parte también del razonamiento. Ahora, en el propio resolución del colegiado, hay un magistrado que emite un voto particular, y en ese voto particular, como yo decía al principio, comentaba, ¿saben qué? Ya no tomen en cuenta la confianza legítima. Prescindan de utilizar la confianza legítima. Váyanse al fondo. Pues eso es lo que está haciendo la ponencia del magistrado Beltrán, yéndose al fondo, obviamente resaltando que es necesario establecer, como ya ha habido
esas jurisprudencias, que el tema de los derechos humanos debe de prevalecer sobre cualquier interés particular, porque es general, aquí viene un interés general, no particular. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues apoyo la moción del magistrado presidente en el tema de resaltar que es necesario ya resolver de fondo este tema, precisamente basados, como luego deben ser todas las sentencias, claras, fundadas y motivadas. Está fundada, está motivada por todo lo que se ha comentado y fundada precisamente en las propias leyes de su aplicación, como la ley de movilidad, la propia Constitución que establece los derechos humanos y la jurisprudencia que se han aquí resolución. Entonces, de este modo, con los argumentos que yo les estoy comentando, es que desde mi punto de vista menciona que en lugar de reclamar esos derechos adquiridos, yo diría que no son derechos adquiridos, fueron decisiones voluntarias del propio actor, decisiones en detrimento de su propia sociedad. ¿Sí? No fue una situación que esta sociedad o asociación haya querido cumplir. ¿Qué fue lo que pasaba con esa omisión de cumplimiento? Pues obviamente poner en riesgo, ¿no? Poner en riesgo la prestación de servicio, y yo solamente he mencionado uno, la seguridad que está establecida en la propia jurisprudencia, porque faltan las otras dos, la capacitación tan importante de los propios operarios, ¿sí? Y la otra, pues el tener toda la tecnología y aparte tener el tema de cómo voy a operar ese servicio, ¿sí? Se alegaba que por parte de movilidad faltaba en el tema de poder cumplir ellos, porque era un pretexto, y viene mencionado tanto en la primera resolución como en la segunda, de que no estaba constituido el Consejo Consultivo, de que no había un reglamento, de que no, o sea, eran pretextos para agarrarme yo y no cumplir con mi obligación principal, que eran los requisitos establecidos por la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, y a partir de que nace el decreto que le da la oportunidad de participar. Pues bueno, esto todo lo que estoy comentando obviamente es para reforzar y que si se puede tomar en cuenta, señor secretario, si alguna parte de lo que estoy mencionando se pudiera abundar en el tema de lo que es la exhaustividad, que tenemos la obligatoriedad, las autoridades, de llegar hasta el último punto, y sobre todo referido al interés público. Los derechos humanos ya están sin discusión, pero el interés público prevaleciente sobre el interés privado. ¿Qué les pudiera decir al principio de que la empresa no atendió ni cumplió con los requerimientos? Ya lo dijimos, en los tres rubros que ya se mencionaron. Entonces, reafirmar que resulta inoperante el reclamo de los actores en el tema de que no existía reglamento, lineamientos, también ya lo mencionamos. Entonces, se puede considerar que por haberles otorgado a los actores una prórroga y haber permitido que siguieran prestando el servicio otro tiempo, se convierte en una expectativa legal, como ellos lo mencionan, sino que se traduce más bien a no la expectativa legal ni la confianza legítima, como lo mencionan ellos, a una confianza que te doy yo como el que te quiero otorgar una concesión, ¿no? No tanto la confianza que tú tengas, ni el derecho que adquiriste. El derecho que adquiriste es si cuando yo te di la prórroga me hubieras cumplido, entonces te doy otra oportunidad, que es lo que quisiera. Si me pasa el tiempo me dicen, porque no sé si... Adelante. Pues por lo tanto podemos hablar, como lo decía al principio, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que pasa? Todos aquí somos abogados. ¿Qué es lo que pasa cuando tú presentas una demanda y no tienes primero interés jurídico o no tienes una legitimación? Pues yo diría que la propia sociedad o asociación no tiene esa legitimación legal
para poder solicitar, y legitimación que él mismo se quitó, porque no cumplió, para poder solicitar que se regrese la parte de la cumplimiento de los requisitos para que pueda cumplir. O sea, en esa parte, pues bueno, yo estaría ahí mencionando que la legitimación también se debería de ver en ese contexto de si tienen o no el derecho de reclamar y sobre todo qué derechos adquiridos tuvo. O sea, ya lo mencioné, ¿no? El Estado, la autoridad, no solamente lo dejó participar, sino que también le dio lana. Entonces yo soy el que debo perder esa confianza porque tú no me cumpliste, ¿sí? Y bueno, pues es apoyando toda la propuesta de resolución del magistrado presidente. Muchas gracias. Magistrado presidente, en este momento certifico la asistencia de la magistrada licenciada Norma Angélica Morquecho Damasco a la presente sesión. Gracias, secretario. Bienvenida, magistrada. Que bueno, ya tenía tiempo que se había integrado, solamente para no interrumpir al magistrado David Ángeles. Magistrada, no sé si tenga alguna opinión respecto al tema. Como ya lo señalamos, el proyecto fue circulado con anterioridad. No sé si quisiera hacer uso de la voz. ¿No? Ok, gracias, magistrada. Y bueno, si ya no hay alguna otra intervención, y reiterando, bueno, lo que hemos venido comentando respecto a ser muy cuidadosos en cuanto a precisamente la protección de los derechos humanos, en este caso el derecho a la movilidad, es que se han vertido pues todos estos argumentos que se verán reflejados en el documento de cumplimiento de la resolución. Habiéndose agotado la discusión del presente asunto, le solicito al secretario tome la votación sobre el proyecto propuesto. Con gusto, magistrado presidente. Magistrado presidente, licenciado David Ángeles Castañeda. A favor. Magistrada licenciada María Guadalupe Gallegos León. En el sentido y reiterando que se nos Gracias, magistrada. Magistrada licenciada Norma Angélica Morquecho Damasco. Magistrado licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. A favor del proyecto de sentencia. Gracias. Magistrado presidente licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que existen 5 votos a favor. Gracias, secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto de sentencia del juicio contencioso administrativo 4505/2021 con motivo de la concesión de amparo derivada del expediente 577/2022 del segundo tribunal colegiado del 30º circuito. Por tanto, queda decidido en definitiva. Continúe, secretario. Le informo, magistrado presidente, que se han desahogado todos los puntos del orden del día. Una vez desahogados los puntos del orden del día de esta sesión, TJ/EXT/J/001/2024, declaro formalmente clausurados los trabajos de la misma, siendo las 11:02 del día 8 de mayo del 2024. Agradezco a las y los magistrados su presencia y disposición. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Y hasta la próxima.